Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilson Eladio Velázquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. A continuación, presento mi documento de identificación. Bueno, voy a presentar la sustentación del estudiante 3, que fue el ejercicio que me correspondió para esta siguiente actividad, en la cual nos indica, dice, ¿por qué se profiere la corriente alterna sobre la corriente continua para la transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Listo. Entonces, como para ponernos un poco en contexto, pues como una explicación de lo que es electricidad. Es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través del material que permite el flujo de electrones en su interior. Esto es un material conductor. Se distinguen dos tipos de corriente, una que es la corriente alterna y otra la corriente continua. Entonces, acá definimos que la corriente continua es el flujo de la corriente eléctrica que se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Generalmente se designa con las siglas en inglés direct current. Y la corriente alterna, que es un flujo eléctrico que se da en dos sentidos, alternando uno y otro, se suele designar con las siglas AC, en inglés alternating current. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, las pilas y dinamos generan corriente continua. Entonces acá en esta gráfica podemos ver cómo se mueven los electrones en una corriente continua y acá en una corriente alterna. Se puede ver que es oscilante este tipo de corriente. Entonces, la corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo o un enchufe sin importar de dónde esté el polo positivo y el polo negativo del enchufe. O sea que no importa en el modo en que se conecte el interruptor, si es pues digamos que al derecho o al revés, no importa, siempre va a tener flujo de corriente. Sin embargo, en la corriente continua las conexiones tienen que colocarse siempre en un polo positivo y en un polo negativo en una posición concreta. Entonces ahí viene ya la primera diferencia entre la corriente alterna y la continua, que en la alterna, pues no importa la posición del enchufe del conector. Cambio, en la corriente continua sí tiene que tener una posición definida. Tiene que estar el polo positivo en el polo positivo y el polo negativo en el polo negativo. Ahora, acá viene pues otra como... acá viene como la respuesta, otra respuesta a por qué se utiliza más la corriente alterna que la continua. Dice, otra gran diferencia entre la corriente continua y perdón, otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la gran cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje, o sea, una medida de tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para conducir corriente continua con un cierto nivel de voltaje, así que desde que el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir y bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que me permite transportar a una distancia mucho mayor. Entonces, es por eso que, según nuestra pregunta, ¿por qué se prefiere utilizar corriente alterna a corriente continua entre estaciones y puntos domiciliarios? Básicamente es por el tema de los flujos de los electrones en el material conductor. Nos permite hacer conexiones de aparatos eléctricos, no importa la posición del conector. Y con la corriente alterna pues se puede manejar muchas más distancias más grandes entre estaciones que con la corriente eh, continua. O sea, con la corriente alterna pues es mucho mejor que la corriente continua. Que con la corriente alterna podemos manejar mayores distancias y entre estaciones, y para los puntos domiciliarios porque no importa el tipo de posición del conector
para hacer la conexión. Entonces esa fue la sustentación de a la pregunta del estudiante 3 como primera actividad del ejercicio de física electrónica. Muchas gracias por su atención.